Javier Vidales, miembro del equipo técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, ha sido director deportivo de equipos como el Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Lugo. También has trabajado para Venezuela, donde te estableciste como director general deportivo, primero en la Academia de Puerto Cabello Club de Fútbol y luego para la Fundación Dinamo Club del Fútbol Margarita, y paralelamente realizaste labores de ojeador en Sudamérica para la Unión Deportiva Las Palmas. Y desde julio de 2024, como decíamos, te encuentras en la estructura deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Cuéntame, ¿cuál va a ser los temas que se van a abordar este 1 de septiembre en esa primera jornada formativa que organiza el Club Deportivo Ronda con ese método direccional que vas a llevar a cabo? Bueno, pues es intentar lo que he hecho en otros lugares, ¿no? Condensar todo ese trayecto que tú has dibujado ahora profesional, donde pues he tenido la suerte de estar como entrenador, como primer entrenador en el fútbol profesional, pero también en el formativo, en estructuras de muchísimo nivel, en estructuras más modestas. Entonces, en cada una de ellas yo me he dado cuenta, te das cuenta de que el contexto es diferente y que el cortar y pegar no sirve, ¿eh? O sea, lo que pueda haber hecho yo como director en el Atlético de Madrid, si lo llevo al Real Sporting de Gijón, pues no va a servir. Y si estoy aquí en el Ronda, pues menos va a servir todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque con lo que trabajas, evidentemente, con el nivel que trabajas, con el talento que tienes, con las estructuras que tienes, pues se van a dar cosas diferentes y el punto de partida es diferente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues intentar por todos los medios al entrenador, al técnico, darle una serie de parámetros para que pueda hacer una especie de traje a medida para sus jugadores, un traje a medida para sus equipos, un traje a medida para la estructura donde está trabajando, en este caso para el Unión Deportiva Ronda, Club Deportivo, ¿no? Pues intentar por todos los medios hacerle ver al entrenador que tiene que montar su propia metodología, que tiene que montar su propio modelo de entrenamiento, y yo lo que voy a intentar es darles con qué hacerlo. Bueno, también se espera alcanzar esa formación dirigida tanto a entrenadores, como comentábamos, como a coordinadores, directores, incluso a padres, ¿no? Sí, porque es que al final trabajar, por ejemplo, en una estructura como esta de Ronda, ¿no? Con prácticamente 700 niños, más el equipo senior, niños y niñas, vamos, ¿qué ocurre? Estás trabajando alrededor de un niño, porque de esos 700 podemos ir a un niño. Entonces, todo lo que hagas con ese niño es como una especie de estrategia. Y en esa estrategia, ¿quién participa? Participa el entrenador, participa el delegado que anda por aquí, participan las personas que están en el lugar, participa el padre, participa el directivo, participa la prensa, participamos todos alrededor de ese niño. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que voy a intentar es transmitir, vuelvo a repetir, como he hecho en otros lugares, de que, por ejemplo, nosotros los entrenadores, al padre tenemos que meterlo dentro de esta historia, pero tenemos que meterlo de tal manera que el padre sepa dónde está su lugar, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vengan padres, por ejemplo, a un curso de estos, es algo muy importante, porque los padres, si quieren saber del mundo, de ese sueño que tiene su hijo, no vale con ver partidos por la televisión, eso no se asemeja a lo que su hijo está viviendo aquí en el Ronda. No, lo que tiene que hacer es ser partícipe de algo que es muy importante para su hijo, no porque vaya a ser futbolista, sino porque lo que está intentando a través de ese sueño de intentar ser futbolista le va a quedar para la vida en otro tipo de órdenes que le van a hacer una persona pues mucho más fuerte para asumir cualquier tipo de reto, y eso el padre lo tiene que entender. Esto es algo que para mí, a lo largo de más de 30 años, he visto de que el fútbol, si somos capaces de orientarlo bien entre todos, de ahí salen cosas muy buenas para los más jóvenes.
como comentas, una formación también para padres que, como bien dices, sirva para orientar a esos hijos que pueden ser futuros futbolistas. Exactamente, exactamente. Unos pueden llegar a serlo porque se dice, son muy pocos los que van a llegar. Con lo cual, ¿qué estás diciendo? Es muy difícil conseguir llegar a serlo. Bueno, es muy difícil, pero a la vez es muy fácil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque es muy complicado colarse luego en el fútbol profesional con jugadores de tanto nivel, es verdad. Pero es muy fácil a la vez porque muy pocos de esos muchos realmente luchan por ello. Nada grande en la vida es barato, nada grande en la vida es gratis. Y el fútbol, los valores que tiene el deporte, y en este caso el fútbol, preparan a las personas para luchar cada día que se visten de corto por entrar en el equipo, por entrar en la cabeza del entrenador, y eso está generando una mentalidad en ese muchacho que le va a servir para cualquier cosa dentro de la vida. Entonces, unos llegarán al fútbol, a ser profesionales o semiprofesionales, pero la mayoría, a través del fútbol, lo primero que van a tener un recuerdo de esos momentos de niñez, de adolescencia, de juventud, recuerdos que no van a olvidar. Porque las personas en la vida no olvidamos ni lo muy bueno ni lo muy malo, lo intermedio sí lo olvidamos. Entonces, estos momentos, cuando los chiquillos se visten de corto, son momentos que no olvidan si el escenario es el adecuado. Pero el escenario va a ser el adecuado no solamente porque lo pinte o lo dibuje el entrenador. Tenemos que ser entre todos, todo el mundo tiene que ayudar. ¿Cómo ha visto evolucionar el fútbol formativo en los últimos años? Bueno, pues ahí hay muchos debates, ¿no? Pero es tan sencillo como echar una mirada a lo que está ocurriendo con la selección española, con el Barcelona, con muchos clubes que de repente estamos viendo emerger en la primera división, en el máximo nivel, en la selección española, jugadores con 16 años, con 17, con 18, con 19, con 20, con 21. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que he estado unos cuantos años como director, pues hacía años que no aparecían jugadores pues con 18 años, 19, en la primera plantilla del Atlético de Madrid, que es un lugar donde son todos internacionales, y colarse un chaval como Pablo Barrios, por ejemplo, ahí, pues no es fácil, o un chiquillo como Riquelme. Entonces, ¿yo a qué conclusión llego? Primero, a que tenemos mucho talento en todo el mapa nacional, tenemos mucho talento, y que hay algo que es muy importante a lo que se está dando muy poco valor desde mi punto de vista, porque esos muchachos, muchos, ¿de dónde salen? ¿Dónde salen? Ah, no, salieron del Barcelona, del Atlético de Madrid. No, sus inicios son en otras academias más chiquititas, menos protagonistas. Entonces, para mí el fútbol base en España, para mí está bastante bien. Yo diría que muy bien. De hecho, somos ejemplo para muchos países. Como exfutbolista, entrenador y ahora como ojeador, ¿cómo ha influido cada una de esas facetas en su enfoque hacia la formación de esos futuros talentos? Bueno, pues a minimizar qué es lo que necesita ese jugador de hoy. Para mí, estos chiquillos que están aquí entrenando, que son del Juvenil B, del Ronda, son jugadores, para mí son jugadores de fútbol. El día que alguno de ellos llega al fútbol profesional, se convierten en futbolistas. O sea, personas que juegan al fútbol, pero ya como profesionales. Para mí la diferencia entre jugador y futbolista es eso, que ya has pasado la puerta del profesionalismo. Entonces, ¿a qué conclusiones he llegado con tantos años y pasando por todos esos estadios, podríamos decir? A que el jugador, ¿qué es lo que va a necesitar al final del trayecto, de un proceso? Tener una relación con la pelota excelente, una relación con la pelota excelente, por eso hay que cuidar esa relación con la pelota desde el principio, desde que llegan a una academia. Ese niño, ¿por qué juega al fútbol? Porque se enamoró de la pelota. El primer amor que tiene un niño no es una chica, el primer amor que tiene una niña no es un chico, es una pelota. Entonces, se ha enamorado de la pelota, no se la quites. Esa pelota tiene que convivir con el niño desde un principio hasta el final. Eso es lo primero. Lo segundo, que tiene que empezar a conocer el juego. Entonces, hay momentos donde por las etapas madurativas podemos empezar a enseñarles el conocimiento del juego. Y por último, ¿qué es lo que van a necesitar? Pues que pasan de jugar en un estadio con donde
pues no sé la gente que puede entrar aquí en esta grada y en aquella, vamos a poner que puedan entrar 3.000 personas, pero si juegan con el infantil, posiblemente pues vengan 50 o 100 personas, que son sus padres, sus hermanos, sus primos, sus amigos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando lleguen algún día, si es que llegan al fútbol profesional, van a tener que jugar delante de 60.000, 70.000, 80.000. Entonces, ¿qué van a tener que manejar ahí? Además de esa pelota de manera excelsa, es decir, la técnica, además de conocer el juego, van a tener que manejar muy bien sus emociones. Entonces, para mí, lo que hay que trabajar con los muchachos desde que empiezan hasta que terminan, con diferentes exigencias, son estos 3 parámetros. Lo que es su relación con la pelota, una técnica excelsa, su conocimiento del juego y el plano emocional. Para mí, y a partir de ahí luego llegan pequeñas cositas, pero son esos 3 estadios que para mí tienen que estar presentes en cada entrenamiento. Hablando de sus funciones en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo es ser ojeador de un equipo de primera división, como es el caso actualmente de la Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, pues tienes que tener, lo primero, te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Tienes que entender tu responsabilidad, de tal manera que empieces a minimizar, igual que te decía antes, minimizar cómo yo puedo hacer mi trabajo bien. Entonces, yo mi trabajo no lo puedo hacer bien si no conozco muy bien el interior de mi club, es decir, cómo son nuestros jugadores, cómo es nuestro entrenador, cuál es nuestra filosofía como club. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas es un club que siempre ha apostado por su cantera, siempre ha tenido jugadores canarios. El jugador canario tiene un toque de creatividad, de magia, de una calidad técnica de jugador de calle. Es algo parecido al jugador andaluz. Yo cuando estaba en el Atlético de Madrid, en la residencia nuestra, por ejemplo, se diferenciaba muy bien quién era el jugador andaluz del jugador norteño. El jugador andaluz era diferente, hasta le brillaban más los ojos, no sé si me explico. Tenéis otra cosa por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo conocer, por ejemplo, muy bien cómo son nuestros jugadores, cómo es la idiosincrasia del club que apuesta por la cantera, y cómo es el entrenador que tú tienes que tener para que apueste por esa cantera, que sea valiente, que sea decidido, que no lleve sus miedos a los jugadores, entendiendo de que estás en un mundo donde la primera división a día de hoy en España posiblemente estemos hablando de la liga más exigente del mundo. Con los equipos que tenemos aquí ahora, hablemos de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, estamos hablando de clubes, son mega transatlánticos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo primero tengo que tener en cuenta eso para luego ir fuera a visualizar a ese entrenador, en este caso a ese entrenador o un futbolista que me encuentro. Entonces es como que el cerebro lo partes en dos. En una parte del cerebro está lo que tú eres en la Unión Deportiva Las Palmas y en la otra parte del cerebro lo que estás viendo. Y de ahí lo pasas a esta parte del cerebro y estás intentando imaginarte a ese jugador dentro de tu contexto o a ese entrenador dentro de tu contexto. Esa es la clave para hacer bien el trabajo desde mi punto de vista. No, la importancia también de un club que ha apostado también, como bien has dicho, por jugadores de Canarias, de Las Palmas de Canarias. Es importante también destacar la dificultad, ¿no?, de atraer a otros jugadores debido también a la orografía en la que se encuentra, que es una isla, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa que, fíjate que hay un tema. Yo, por ejemplo, he estado en Canarias trabajando como entrenador, han sido 4 años. He entrenado a la Unión Deportiva Las Palmas, he tenido que entrenarla, la suerte de entrenarla. He entrenado al vecindario, que ascendimos a Segunda División A, he entrenado al Pájara Pérez de Jandía, que jugamos el periodo de ascenso, además jugando en el grupo cuarto aquí de Segunda B con equipos de Andalucía, ¿no? Y tengo que decirte de que el jugador peninsular, cuando va a Canarias, se adapta muy bien. Es muy fácil adaptarse a lo bueno, al clima, a un lugar precioso, es muy fácil. Sin embargo, el jugador canario, cuando, no sé, te firmaba Carmelo, por ejemplo, por el Numancia de Soria, pues imagínate a un canario ir a Soria y tener que entrenar con -4, jugar con -5, es muy complicado. Entonces, no es tan complicado. Yo creo que es más complicado al revés. Sufre más el jugador canario cuando viene aquí, y hay que entenderlo, y hay que darle un tiempo, que no el jugador de aquí. El jugador de aquí no tiene disculpa cuando va para allá.
Me gustaría también saber su opinión sobre el fútbol base en España. ¿Qué cambios consideran necesarios en la estructura actual de la formación en el fútbol base en España? Bueno, pues ahí sí que yo, por ejemplo, con el Atlético de Madrid he tenido la suerte de viajar por todo el mundo. Teníamos franquicias en la India, teníamos franquicias en Israel, en Canadá, y he ido a países que podemos entender de que están muy por debajo futbolísticamente de España. Sin embargo, he visto cosas muy buenas en esos lugares. Entonces, yo creo que aquí tenemos cosas muy buenas, como es la formación del entrenador. Tenemos colegios de entrenadores que funcionan muy bien. La competición en categorías menores está muy bien establecida. Hay países por ahí que no empiezan a jugar hasta prácticamente edades de juveniles. Nosotros vamos por delante en eso. Aquí todo eso está muy bien, pero sin embargo hay cosas que yo sí que intentaría mejorar. Yo cuando voy a campos de fútbol y veo, por ejemplo, partidos de fútbol 7 o de fútbol 8 de alevines, y veo en el banquillo 8 niños, 9 niños, 10 niños y 7 o 8 jugando, y de repente de esos 9 niños o 10 niños que están en el banquillo hay chiquillos que juegan 5 minutos, 10 minutos. No puede ser, no puede ser. O hacemos las plantillas más pequeñas, o la federación minimiza eso para que haya menos niños en cada plantilla, para que tengan más opciones de jugar, o hacemos algo. Yo, por ejemplo, en Israel de repente llegué, ese fútbol 7 se suele hacer así a lo ancho, ¿verdad? Bueno, pues llego a Israel y voy a ver un partido de Hapoel Beersheva contra Jerusalén, y resulta que estaban jugando el mismo equipo, o sea, los dos mismos equipos en este campo, y los mismos dos equipos en el otro lado. Pensé que eran diferentes categorías. No, no había niños en el banquillo. Estaban jugando dos partidos a la vez, los dos mismos equipos. ¿Qué ocurre? Que los entrenadores lo que hacían era, porque yo pregunté, ¿y el resultado cuál es? ¿El de este campo o el del otro? No, un sumatorio. Lo que ocurre en ese campo se suma con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los entrenadores lo que buscaban era, igual que en el fútbol de la calle de antes, igualar los partidos. Si aquí estaba su equipo ganando muy claramente y en el otro lado estaban perdiendo, cambiaban jugadores de un lado al otro, con lo cual los partidos tomaban pues un cariz más competitivo. No sé si me explico. Eso lo vi en Israel, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que debiéramos de salir un poquito también afuera a ver qué cazamos para mejorar, no quedarnos con el tema de que estamos por delante de otros países, pero estar por delante de otros países no significa que todo lo estemos haciendo bien. Es tener humildad. Yo creo que la humildad es muy importante para la persona, para los clubes, para las entidades más grandes, para el fútbol en general. Ahí lo de lo que decía, ¿qué papel entonces crees que deberían jugar las federaciones, los clubes, en la educación integral de los jóvenes futbolistas, más allá del aspecto deportivo? Pues mirar estas cosas, y luego yo creo que hay algo muy importante. Por mucho que nosotros tengamos colegios de entrenadores, que a lo mejor hay otros países donde están precarios en esto, yo creo que en eso, entre más mejoremos a los formadores, a los entrenadores, mejores cosas van a pasar ahí con los niños. Entonces, yo ahí no me cansaría de darle vueltas de tuerca a la formación con entrenadores. Yo soy de los que digo de que el entrenador tiene los títulos, salimos los entrenadores con los títulos de entrenador y todos salimos iguales, porque a todos nos dan la misma materia. Pero luego, ¿a partir de ahí qué? Y se crean especialidades en entrenadores para que sean especialistas en entrenar niños. Cuando digo niños es niñez. Y se crean entrenadores específicos, especialistas en entrenar a adolescentes. No es lo mismo hablar con un niño que con un adolescente. No es lo mismo trabajar con un niño que con un adolescente. Yo creo que preparamos a granel a los entrenadores, y yo creo que tendríamos que ir un poquito más a lo específico. No es lo mismo ser profesor en un colegio para parvulario que ser profesor para niños de GB o de BUP o de como se llame ahora, que han cambiado nombres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí daríamos un paso adelante muy importante.
Bueno, ya por último, Javier, bueno, una pregunta que se podría también dividir en dos. ¿Qué consejo le darías a ese joven que en un futuro aspira a convertirse en futbolista profesional y a esa persona que le gustaría también ser entrenador? Bueno, al muchacho yo le diría, a quien te diga que no sueñes con ser futbolista, no le escuches. No le escuches. Cuando digo que no escuches a quien te diga no sueñes con ser futbolista, no estoy diciendo que escuches a que te diga no existe otra cosa en la vida que el fútbol. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a quien te intente apartar de tu pelea por conseguir algo, no lo escuches. De hecho, todo aquello que un día empieces, empiézalo porque lo quieres terminar. A lo mejor no lo terminas, pero no lo empieces si no lo quieres terminar. Y cuando entras en el fútbol tienes que terminarlo. No en el éxito, porque el éxito va a ser tu propio éxito. Entonces yo lo que le digo a los niños es que piensen en ser felices haciendo lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Van al colegio porque nos obligan, tenemos que hacerlo. Pero al fútbol nadie viene obligado. Vienes porque a ti te gusta, te traen tus padres porque a ti te gusta. Entonces, eso que te gusta, tienes que hacerlo con el corazón, con la máxima pasión. Y eso sí, estar preparado. ¿Para qué? Y todos tenemos que estar alrededor del niño, preparando al niño, ¿para qué? Para que si no llega, no pasa nada, no es ningún trauma. Pero que no deje de soñar. ¿Cuál es el problema de soñar con ser futbolista? Y a los entrenadores les digo un poquito lo mismo. Les digo un poquito lo mismo. A los que trabajan en el fútbol base, yo les digo que son ángeles caídos del cielo, porque ¿trabajan por dinero? No. Yo me he pasado muchos años trabajando fuera del fútbol para poder entrenar. Trabajando fuera del fútbol para poder entrenar, porque yo tenía que llevar dinero para mi casa y lo ganaba pues poniendo ladrillos por ahí en edificios o limpiando letrinas no sé dónde para poder entrenar, incluso para poder entrenar a las categorías menores del Sporting cuando empecé, porque ganaba muy poquito dinero y tenía que trabajar de otra manera. Luego hay otro fútbol, que es cuando ya llegas al fútbol semiprofesional. Bien, hay otra que es un fútbol de riesgo y luego está el fútbol profesional. ¿Qué ocurre? Yo lo que digo es, estés en el fútbol formativo, este de aquí, estés en el semiprofesional o estés en el otro, tienes que ser feliz porque trabajamos con personas. Entonces, yo no puedo llegar a un lugar donde trabajo con niños y llegar sin felicidad. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando llego a Venezuela le decía a todos los entrenadores que tenía ahí, aquí esto tiene que ser como la isla de Peter Pan, prohibido no sonreír, prohibido el día que estés mal y que no te sientas bien para entrenar, dímelo a mí que yo bajo, te entreno a tus niños no merecen, están esperando que llegue ese momento para venir aquí y no pueden encontrarse con uno de nosotros que trae sus problemas de casa para aquí. Este tiene que ser un lugar mágico, un lugar mágico. Javier Vidales, muchísimas gracias por este rato de charla, que vaya genial esa primera jornada formativa de fútbol que tendrá lugar este fin de semana en nuestra ciudad. Muchas gracias, va a ser un momento mágico, pero sobre todo para mí porque yo disfruto estando con gente especial. La gente que trabaja con niños dentro del fútbol son gente maravillosa, porque vuelvo a repetir, son generadores de recuerdos para estos muchachos y para mí es algo que me revitaliza. Muchísimas gracias a todos vosotros.